en nuestras vidas, en el ministerio, en la iglesia. Y cuando Él interviene, hay que obedecer. ¿Ya? Y como dicen por ahí, aunque duele, porque Él está formando su lavastro, su vaso. ¿Ya? Vamos a ir a Isaías 42. 42:1. Su soplo divino. Le puse como título. ¿Ya? Su soplo divino. Dice así la palabra del Señor. He aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, a quien mi alma tiene contentamiento. Esto se está refiriendo a Jesucristo. ¿Ya? He puesto sobre él mi espíritu, y él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni hará oír ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia. Y las costas esperan, y las costas que esperan en su ley. Amén. El soplo divino o el soplo de Dios. Amado Dios, te agradecemos en esta hora por tu presencia. Hemos levantado un altar de adoración en esta mañana. Y cada vez que los patriarcas o que aquellos que levantaron un altar, siempre tú hablabas, Señor. Así como Abraham, Señor, le hablaste en el altar. Y muchos otros, como David y tantos otros, Señor. Y hemos levantado un altar en esta mañana. Y ahora, Padre, queremos oír tu voz. Queremos oír tu palabra, Señor. Que el Espíritu Santo tome mis labios, Padre amado, para entregar esta palabra a la congregación. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Uno nunca termina de aprender, hermano. Eso a mí me gusta indagar siempre, escudriñar. Y no me quedo tranquilo cuando hay algo que me llama mucho la atención. Lo primero, Isaías, el profeta Isaías, en los capítulos que hemos leído y más adelante habla, sus escritos, bueno, sus profecías hablaron destinos de naciones, a varias naciones, ¿ya? Pero también le habló a su pueblo Israel, al pueblo de Israel, ¿ya? Palabra de dirección, de corrección. Pero después habla palabras de consuelo, ¿ya? Muestra el capítulo 40 de adelante, porque del 39 para arriba habla toda la profecía que entregó a las naciones, pero del 40 para abajo viene unas palabras de consuelo, ¿ya? Como proféticamente Isaías está hablando, ¿ya? Lo que iba a suceder con Israel. Pero esas palabras le reconfortaban al pueblo. Y aquí esto va dirigido al pueblo de Israel, porque aquí lo personifica en una sola persona. Cuando dice, he aquí mi siervo, y acá en la versión Reina Valera, siervo no está con mayúscula, está con minúscula. Le dije, ¿qué me importa a mí? Pero lo que se le está refiriendo al pueblo, ¿ya? Al pueblo. Y entonces le está diciendo esta hora también a la iglesia Arde, he aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido a quien mi alma tiene contentamiento.
he puesto sobre él mi espíritu y él traerá justicia a las naciones. Y también después, también se refiere a Jesucristo, ¿ya? A Jesucristo. Ahora quiero hablar de dos elementos o dos metáforas que usa el profeta. El primero, la caña cascada o la caña quebrada, y el pábilo que humea. ¿Ya? El pábilo, yo pensaba que era un palo que humeaba. No, era una lámpara que se tenía en su recipiente aceite de oliva. Y en la punta, una boca, salía una tela de lino. Entonces, se prendía en la tela y eso alumbraba la casa o los lugares. ¿Ya? Entonces, cuando la mecha estaba humeando, es porque no estaba muy adentrado en el aceite. Bueno, eso es totalmente simbólico, ¿cierto? Entonces, si no estaba entrado en el aceite, en el recipiente, echaba humo. ¿Ya? Entonces, estos dos elementos Dios va a usar, ¿ya? Para hablarle al pueblo de Israel, para decirle, ¿ya? De momentos difíciles. Voy entonces al mensaje. Cuando vemos que su mano está actuando, a veces nosotros no comprendemos lo que está haciendo, pero sus planes no van a fallar. Los encuentros con Dios siempre serán y llevarán lágrimas. Y de repente Dios me habla así, porque Dios me habla. ¿Te has notado, Eduardo, que cuando tú lloras se produce una sal, como una sal que cae? Entonces, cuando yo te hago llorar, es porque quiero purificar tu vista para que veas. Entonces, aquí el Señor alienta a través del profeta al pueblo de Israel y toma estos dos elementos tan preciosos, hermano. Pero no nos quedaremos ahí, sino nos levantaremos en su nombre. Vamos a ver, hermanos, cómo el soplo de Dios o el soplo lo que hace en su obra. ¿Ya? Dice ahí el pasaje, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humearé. En otra referencia, está hablando del mismo carácter de Cristo. Uno ve eso, uno lo ve en Cristo. Y también eso nos lleva también como meta para nosotros, el carácter de Cristo. ¿Ya? Primeramente quiero describir la caña. La caña. Y es una planta frágil. Pero ¿dónde se nace la caña? Al lado de los ríos. Pero en lugares, ¿cómo dice? Empantanosos, donde hay barro, y no barro limpio, sino un barro negro. ¿Ya? Y ahí surgen las cañas. Y en los tiempos antiguos eran usadas las cañas para construir o para hacer paredes, pero también para hacer flautas para la música. Entonces, cuando iban a buscar a las cañas, habían cañas que estaban quebradas. Entonces las desechaban. ¿Ya? Pero las cañas que estaban firmes, las cañas que estaban fuertes, esas eran arrancadas y eso eran usadas para construir chozas o cosas así, o para flautas. El que tenga oídos para oír, oiga. Pero cuando hay una caña quebrada, era desechada. Y aquí el Espíritu Santo nos habla que Él no va a desechar la caña quebrada. ¿Ya?
Entonces, es una planta frágil. También cuando la lámpara echaba humo, imagínense usted en una lámpara dentro de una casa y echa puro humo. ¿Qué se produce? ¿Ah? Lágrimas, ¿sí? Molestia, ahogo. Una vez casi se me muere mi mamá, ¿te acuerdas que antes se usaba el brasero? ¿Ah? Y un día estaba tanto frío, entonces mi mamá estaba con el frío y se encerró ahí en el dormitorio con el y cuando de repente, no sé cómo, cosas que ve, y mi mamá se estaba muriendo. Bueno, me acuerdo de eso, del humo. Y claro, el dormitorio estaba lleno de humo porque el brasero se había apagado y se estaba echando por humo. Entonces, también el Señor acá habla de esta lámpara que echa humo, pero tampoco la desecha. Dice que Él no apagará ni lo apartará de su lugar. ¿Por qué? Porque Dios soplará la lámpara una vez más para que surja nuevamente la llama. La caña cascada siempre habla de fragilidad, de lo frágil que somos y mayormente quebrada. Piensen en esa caña, yo puse aquí, en esa caña aplastada, lastimada, golpeada, que carece de fuerza y de belleza. Y Dios, cuando tenemos el discipulado del Espíritu Santo, ustedes saben que quizás yo soy latoso en esto, pero he visto de hombres de Dios y mujeres de Dios que no hayan pasado por el proceso doloroso. Y solamente es para sacar el olor, la fragancia. Yo no lo entiendo. El mismo Jesús en la cruz, un hombre justo, un hombre intachable. ¿Por qué tenía que morir así? Pero de ahí estaba surgiendo la liberación de toda una humanidad, de todos los tiempos. Me acuerdo de Watson Nee, que le prohíben de enseñar la palabra de Dios ahí en China. Se llamaba Toyon-si, siempre me acuerdo, y le pusieron Watson. Watson significa relámpago. Que cuando llegó a Estados Unidos a enseñarle a los alumnos del Instituto Bíblico, sus palabras eran como rayos. Por eso le pusieron Watson. Pero ¿qué es el proceso que vivió? El proceso que vivió, que lo tomaron y lo metieron en las celdas húmedas, llenos de huerenes, llenos de ratones. Y ahí él alababa al Señor, cantaba al Señor. Y era tanto el odio que sentían los soldados comunistas en este caso, ya lo sacaron de la celda y lo metieron en un lugar donde recibía todo el pipí y la caquita de todos los internos. Y lo metieron ahí. Y le dijeron, ahora canta. Ahora canta. Y él cantaba. Porque Dios estaba procesando. Procesando. Él no lo entendía en el momento. Pero de ahí sacó las grandes revelaciones de la vida. Dice, un cristiano, la cruz de un cristiano normal. Eso impactó mi vida. Tuvo conocimiento espiritual
uno de los grandes hombres de Dios, donde fue inspirador para grandes predicadores como Morris Cerulo, Gigi Ávila y tantos otros. La caña quebrada. Y fui, hágame cuenta, ojalá que me entiendan esto. Es como que entré en visión y me encontré en un lugar verde y veía como caía el agua así. Y el Señor me hace mirar la caña. Me dijo, fíjate, y las cañas quebradas, cuando el viento soplaba, emitían un sonido. Me dijo, cuando las cañas están normales, no emiten sonido, pero las cañas quebradas emiten. Cuando yo soplo en esas cañas quebradas, le traigo renuevo, le empiezo a curar las heridas, a cerrar lo que está quebrado, mientras está plantada en el fango. Y volví. Eso fue ayer. El proceso, algunos no lo van a entender, pero aquellos que son espirituales lo van a entender. Gracias por los amén. La caña quebrada no tiene atractivo. No es placentero. No es la circunstancia que vive, hermano, el lugar donde él plantado o surge, no es placentero. Es de hondez. ¿Cómo, hermano? Pudo haber tomado cualquier otro elemento el Señor. Pero ¿por qué toma este elemento? Para hablar a las futuras generaciones, para dar un camino espiritual. Muchas veces nosotros queremos evitar los dolores. Queremos evitar. Pero cuando esos dolores vienen de parte de Dios, no tengo que abrir mi boca. Él no abrió su boca. Aquí dijo, ahí lo leímos, dice, que no gritará, no va a oír la voz en las calles, porque ahí muestra a Jesucristo que Él, la humildad, a pesar de todo lo que iba a vivir. Jesús ve el valor de la caña cascada. Jesús lo ve, aunque nadie lo pueda ver. Y puse aquí, Él puede hacer que salga una hermosa música de una caña cascada. Siempre me acuerdo, siempre me acuerdo, y nunca se me va a borrar porque fue algo muy divino del Señor. Estábamos en el teatro, había poca gente, y ese día me pide David Méndez, que podía cantar una nueva canción, y dije, ¿cuál? Esta de Dani Vander. Y mi corazón estaba quebrantado en ese momento. Y el Señor me habla, me dijo, ahora te quiero ver alabarme. Ahora te quiero ver glorificar mi nombre. Eso habla de la caña quebrada o la caña cascada.
Pablo, como predicaba el día domingo del domingo pasado, decía, me gloriaré en mis debilidades, porque así el peso de gloria cae sobre mí. Y saber, hermanos, que muchas veces seguimos el camino del Señor, pero no hay una intervención divina, no hay una intervención de Dios, seguimos el ritmo. Pero allá, y Dios cuando dice ya, si este es mi pueblo, estos son mis hijos, estas son mis hijas, entonces interviene. Y siempre va a intervenir y algunas veces no nos va a gustar. No nos va a gustar, porque así es Dios. Cuando Él interviene. Amén. Entonces, sacará esa hermosa música, aún estando tan plantado en el fango. No estoy diciendo, entonces hay que ir a pecar y tal. No estoy diciendo eso, sino que que Dios aún, tomando este elemento, aún dice, mi obra yo lo estoy haciendo. Aunque los demás no vean. Entonces, vi un comentario, decía que cuando los sacerdotes iban a buscar para el asunto de la música, las flautas, ¿ya? Y dice que los levitas iban y encontraban ese tipo de caña, una firme caña y otra quebrada. Entonces, hablando, claro, para ellos este no sirve. Y ellos dicen, sí, a mí me sirve. A mí me sirve. Él puede hacer sacar una hermosa música de una caña cascada mientras él pone su fuerza en ella. Puse ahí. Cuando vi la visión, cuando vi que ese sonido era como un gemido. Le pasaba el viento. En otras palabras, me decía, Eduardo, yo quiero sacar la mejor música en ti. Pero voy a hacerlo a mi manera. ¿Aló? Y así en tu vida, hermano. Y como decía el domingo, si no estás pasando momentos difíciles, la vas a pasar. La vas a pasar, pero recuerda que Dios va a estar ahí, que Jesús va a estar ahí. Aunque todo se dé vuelta, aunque todo se te esté dando vuelta como un remolino, mantente firme porque ahí va a estar el Señor. Yo no te voy a abandonar, yo te voy a guiar. Estoy haciendo el proceso. Me acuerdo del alfarero, ¿cierto? Que la rueda, la rueda es el propósito de Dios, pero Dios quiere formar. ¿Ah? Hasta que hace el vaso a su agrado. No sé cuánto tiempo está en la rueda, pero Dios va a cumplir el deseo de su corazón. Amén. Entonces, ¿ya le quedó claro la caña, cierto? Segundo, la lámpara que humea. Su elemento era un aceite de oliva y mecha de lino. El lino siempre representa santidad, pureza, el lino. Pero esta lámpara contenía entonces aceite de oliva. No era un aceite cualquiera. Por eso en los tiempos de Cristo el aceite era caro, carísimo. Entonces aquel que tenía una lámpara en la casa es que tenía plata. El aceite de oliva. Y yo puse aquí, a pesar de que la lámpara humea, Dios usará esa mecha. Porque el problema no está en el aceite, está en la mecha. La mecha
no está introducida profundo en la lámpara. Entonces muchas veces el Señor, ¿qué hace? A mí se imagina que mete con su dedo, ya, yo tengo la mecha, voy a ponerme yo con palo blanco, mi mecha está afuera, así, y dando puro humo, ¿no? Entonces con su dedito el Señor, ¡pum!, lo mete para que la tela se empape del aceite y de la luz que quiere que dé. El aceite tiene un proceso. La tela también tiene un proceso, porque es rota. Entonces el Señor introduce la tela dentro de la lámpara para que la lámpara dé su propósito, dar luz, iluminar el lugar donde está. Ese es el propósito contigo y conmigo. Si voy a ser instrumento en sus manos, eso va a suceder tarde o temprano. Donde la tela es empapada con el aceite, constantemente. El Espíritu Santo suministra ese aceite. Y esta parte y ojalá que sea para ustedes también. Dice, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperan en su ley. En otras palabras, Dios no se cansará ni desmayará. En otras palabras, aunque yo esté quebrado, aunque tú estés quebrada, Él no se va a cansar de restaurarte. Él no se va a cansar de formarte de nuevo. Voy a comenzar de nuevo contigo. Él no se va a cansar ni desmaya. Aleluya. Y lo he visto durante estos 45 años que conozco al Señor, que Él no se ha cansado conmigo, no ha desmayado conmigo. Y ojalá que también para ti tomes esta palabra. Gloria a Dios. Su obra la acabará, puse aquí. La acabará. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará. No hay dos opciones para Dios. ¿Me escuchó? No hay dos opciones para Dios. Va a suceder. El fracaso o el cansancio no detendrán al Señor. Lo repito, el fracaso o el cansancio no detendrán al Señor. Yo esperaba un aplauso para el Señor. Tener la seguridad, amados, amadas, que Él no va a desmayar, que Él no se va a cansar. Y hay en otro capítulo, Él dice que Él no se cansa. En el capítulo 40, creo que, no me acuerdo todo el momento. Yo no me canso. Los jóvenes flaquean, se cansan, dice. Amén. Mas los que esperan a Jehová tomarán nuevas fuerzas. Amén. Correrán y no se cansarán. Caminarán y serán, dice, como las águilas. Esa es la fuerza de Dios. Esa es la fuerza de Dios. Cuando estoy débil, entonces viene su soplo y me eleva hasta los confines de los cielos arriba. Me hace pasar las tormentas, me hace pasar los relámpagos y estoy sobre ellos. Porque seremos como las águilas. Qué hermoso, hermano.
Qué hermoso. ¿No es maravilloso, pues aquí, que Jesús no se cansa? Cuando pensamos que el trabajo que hacemos hacia Él, los obstáculos que hay que superar y las herramientas que Él necesita para trabajar para que su obra avance. Y cuando hablo de herramientas, hablo de nosotros mismos y también todo el trabajo que Él hace. ¿Sabe por qué Él no se cansa? Porque Él tiene todo el poder y la autoridad. ¿Le dirá al barro, no me hagas así? No. ¿Con qué derecho? Pasa muchas veces. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite este otro? Y la lloramos y todo el asunto. Y el Señor se guarda silencio. No, no entra en discusión. Bueno, con Job entró bueno, lo que venían de jueves o el martes, yo le dediqué a Job, ¿lo entendieron, cierto? Entonces, toman estos dos elementos, la caña y la lámpara que está humeando. Lo que el resumen, hermano, son que los dos elementos es cuando Dios sopla. El soplo de Dios. Fue el soplo de Dios que le dio vida a Adán. Fue el soplo cuando los discípulos estaban tristes en el aposento alto. Y el Señor le dice, ¿por qué? ¿Por qué están tristes? No se turbe vuestro corazón, no se divida vuestro corazón, no se confunda vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. Y dice en Juan, no sé si en Juan dice que Él sopló sobre ellos, dando aliento. En su propia vida, hermano. Comenzó que sus propios hermanos no le creyeron. Después los discípulos que lo siguieron, lo abandonaron. Después, estar solo en la cruz. Dice la palabra que estaba su madre, María y Juan. Entonces, esa, dice, y es claro, ojalá que se comprenda esto, que muchas veces lo he predicado, pero ahora que estamos así hablando de corazón a corazón, la palabra no es un concepto solamente. Jesús dice, y el verbo, la palabra, se hizo carne. Entonces cuando hablamos de Jesús que refleje su gloria, ¿cierto? Queremos su gloria, queremos la luz, queremos, no sé, pues, las cosas lindas, pero para que se produzca eso, el velo tiene que ser rajado. La carne tiene que ser rajada para que lo que está dentro salga. Watchman Nee lo dijo muy claramente, la liberación del espíritu. Siempre me acuerdo de ese libro. Dice, y tomó la semilla. Dice, en la semilla está la vida. Pero mientras esté el cascarón, esa vida nunca va a surgir. Nunca va a surgir. Mientras esa semilla no sea quebrada. Vamos, lo dije el domingo pasado. Vamos a entrar a un discipulado del Espíritu Santo. Y muchos van a ser trastocados. Jesús en un momento, los griegos, por eso la palabra éxito para mí no corre.
Porque cuando los griegos vinieron a buscar a Jesús, dice que andaban buscando a Jesús. ¿Y por qué lo andaban buscando? Porque escucharon la fama, los milagros, las sanidades, las enseñanzas que él estaba entregando. Y no pudieron los griegos, como los griegos eran muy dados a eso, vinieron los griegos a buscar a este que hace milagros y que sus enseñanzas son maravillosas. Entonces dice que se acercaron a Felipe, no me acuerdo de quién más en otro momento, y se acercaron. ¿A quién buscan? Dice. A Jesús. Y van a Andrés o Felipe, no me acuerdo en otro momento, y van a Jesús. Oye, maestro. En otras palabras, eso lo está diciendo, maestro, tu fama ha sido grande. Tu fama ha pasado los límites de Israel. Y ahí los griegos te andan buscando para que seas famoso, para que el evangelio llegue a los griegos. ¿Qué te parece? Y Jesús dijo, llegó la hora que el grano de trigo caiga a tierra y mora y lleve mucho fruto. La liberación del Espíritu es eso. La cruz tiene que quebrar para que fluya el propósito, para que fluya lo que Dios ha demandado, para que fluya lo que Dios ha terminado contigo y conmigo. ¿Qué hacen hoy? Éxito. O hacen que sean famosos. O sea, sí. El marketing, como alguien me dijo por ahí. Es necesario. Es necesario que el grano del trigo caiga a tierra. Porque en él estaba la vida. En él estaba el poder. En él estaba la plenitud de Dios. Pero estaba en una semilla, en un cascarón. Y dice también, cuando dice esas palabras, dice, mi alma está angustiada hasta la muerte, porque ya sabía que le había llegado la hora de ir a la cruz. Y vino una voz del cielo, dice la palabra, que dijo, este es mi hijo, en quien tengo complacencia. El Señor dijo a principio de año, avanza. Y recuerda, me dijo, que la lucha espiritual no es que vaya a luchar con el diablo y a cortarle la cabeza, no. El diablo lo único que va a impedir en ti es que no avances. Entonces hay que avanzar. Avanzar. A pasar de los obstáculos, a pesar de todo. Así que el siervo del Señor, aquí se refiere ya a Jesucristo, hermano. No hay heridas en él. Ya no es un palo una lámpara que humea. Ahora él es capaz y es libre de todas las debilidades humanas y el fracaso de su pueblo. Él no tiene fallas, no tiene errores. Lo único que él tiene es la fuerza perfecta y su gloria majestuosa. Amén. Quiero ahora, hermanos, ojalá que estén atentos a lo que vamos. Quiero empezar
hace un domingo aproximado, atrás, si no me equivoco, fueron 2 domingos atrás, más o menos, 19. La Esther predicó sobre Abraham, ¿ya? Donde Dios le dice, que tiene que separarse de